Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en un programa más de resistencia LGBTQ-MX. ¿Y qué creen? Ya estamos en marzo. Marzo es el Día de las Mujeres. Es el mes de las mujeres. Entrando marzo, todo es morado. Tenemos que aprender también a usar estas gafas violetas y tratar de ser empáticos con las mujeres que pertenecen a sectores que de cierta manera son más vulnerables que otros, ¿sí? También desde nuestros privilegios, qué complicado es para muchas mujeres tener el acceso a educación, tener el acceso a un buen empleo, tener acceso, Vero, simplemente a tener una vida libre de violencia. Y el día de hoy, ¿qué creen? Tengo aquí una invitada muy especial porque tenía que estar aquí en este programa, y qué mejor que este mes para que hablemos sobre qué importante es garantizar que las instituciones de educación sean libres de violencia de género, Vero. Y aquí está, tenemos a nuestra invitada, la doctora Verónica Aguilar, y no me voy a quedar mucho tiempo leyéndoles su semblanza curricular. Es docente, es investigadora, es activista, es feminista, pero además les voy a decir una cualidad por la cual nos hemos conectado en esta vida. También es una aliada del movimiento de la diversidad sexual, y también recordemos que dentro del movimiento de la diversidad sexual pues también habemos mujeres, y que también en esta pirámide desde privilegios, también en el movimiento de la diversidad sexual, pues las mujeres también somos víctimas de violencia, discriminación y de muchas circunstancias. Entonces, bienvenida, Vero, y vamos a empezar para que las personas que no te conocen te conozcan. ¿Quién es Vero Aguilar? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y buenas tardes a quienes nos están escuchando el día de hoy. Y esa es la pregunta de los 64,000. La verdad es que creo que es la tercera vez que me la hacen y aún me cuesta responderla. Y entiendo también que ya es una cuestión también de la cultura, ¿no? Que en esa parte de que nos enseñan a renunciar a nosotras para darnos a los otros y buscar el bienestar, nos olvidamos de quiénes somos y a veces nos cuesta reconocer. Pero bueno, así de entrada creo que he aprendido a entender, a reconocerme que soy mujer, que soy humana, que soy hija, soy madre, soy hermana, soy profesionista y soy una trabajadora docente universitaria y soy activista, soy feminista, me asumo feminista. Entonces, bueno, eso así como espero haber respondido a la pregunta. Así me gusta que se presenten las personas, Vero, porque yo siempre les digo, puedes tener una presentación de 5, 15, 10 minutos hablando de tu semblanza curricular, pero yo creo que lo más importante es poder explicar lo que somos en poquito tiempo y realmente lo que nos gusta hacer y lo que representamos. Pero el día de hoy es importante que hablemos específicamente sobre la violencia por razón de género, Vero. ¿A qué nos referimos con violencia por razón de género? Aquella violencia que se ejerce por el simple hecho de que una persona es mujer. Si hablamos en temas de diversidad sexual, pues también la violencia que ejercen las mujeres trans por el simple hecho de haber elegido hacer esa transición y cambiar su identidad de género y asumirse como mujeres, ya también es esa violencia por ese simple hecho de haber renunciado a un género, al género o sea, dejar de considerarse hombre simplemente porque así nacieron con esos genitales de varón y hacen su transición. Entonces, por el simple hecho de tú asumirte como una mujer, ya eres víctima de esta clase de violencias. Y otra cosa también importante es también por nuestra orientación sexual. Las mujeres que nos asumimos con una orientación sexual de lesbianas, también somos víctimas de este rechazo y de esta violencia. Sí, de hecho hay datos que son sobre todo de organizaciones de sociedad civil que marcan, ¿no?, esos parámetros
que si bien la comunidad LGBT es violentada, es uno de los grupos poblacionales vulnerados dentro de la comunidad, quien más vive de manera más atroz esta violencia son las mujeres trans. Y esta parte cultural, ¿no?, de renunciar a los privilegios con los que nacen como varón para asumirse con ese género que culturalmente se admite o se asume como de menor valía o sometido al género masculino. Y entonces va ahí el doble castigo social. Digo, y sí, las mujeres que creo que hasta institucionalmente y socialmente cuesta mucho trabajo entender esa parte de que vivimos violencia por el simple hecho de ser mujeres. Pero si nos vamos a todas estas instituciones formadoras de la sociedad, que es la familia, la escuela, las instituciones, los medios de comunicación, pues van reforzando eso, ¿no? Y para no extenderme ahí, porque ahí tendríamos como 3 programas por delante para que esto tuviera claridad. Yo siempre invito a que hagan un ejercicio de buscar el concepto que nos da, y busquen el de la RAE, ¿no?, que es tan socorrida, sobre todo cuando hablamos del lenguaje inclusivo. Busquen el concepto de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer. Luego, así en grandes parámetros encontrarán que hombre es aquel dueño de la inventiva, de la razón y de la palabra, y como mujer aquella que se valora por su belleza física y su capacidad reproductiva. Entonces, de ahí empieza una serie de violencias, pero además con esos conceptos se hace política pública, y con esos conceptos se nos educa y se nos forma, ¿no? Y se nos va formando para que lo femenino sea sometido, subsumido, o esté al servicio de lo masculino. Siempre está esa educación, ¿no? Estamos para el servicio de. Y entonces en esa lucha pues hemos estado avanzando en este trayecto por cambiar esa situación y por demostrar que tenemos exactamente los mismos derechos y que necesitamos acceder en igualdad de condiciones a las mismas oportunidades hasta alcanzar la igualdad sustantiva. Y en este trayecto, pues junto con estas poblaciones vulneradas, como puede ser comunidad LGBT, pero también de gente de pueblos originarios, migrantes, adultas mayores, exactamente, mujeres que tienen una discapacidad también. O sea, Así aparte eres mujer, pero además tienes otra condición que te hace doblemente o te hace triplemente vulnerable. Qué complicado. Y en este devenir de avance, pues se supone que en las instituciones educativas es donde puede estar ese parteaguas para cambiar con una educación distinta que pueda impactar e incidir en un cambio cultural. Y ahí vamos a parar ya en la universidad al tema de hoy, que es violencia de género en las universidades. Pero antes que nada, Vero, yo quiero que, porque no todas las personas somos conocedoras de estos temas de género, y hay muchas personas que pues nos están escuchando ahí y que a lo mejor yo creo que sí es importante empezar a resolver algunas dudas, y empezar con esto, Vero, entender que no se celebra el 8 de marzo, ¿sí? Que no es Feliz Día de la Mujer, es un día para conmemorar una lucha, es una lucha de muchas décadas precisamente por la igualdad de los derechos de las mujeres, y como tú lo dices, la igualdad sustantiva, porque podemos hablar de equidad, podemos hablar de igualdad, pero igualdad sustantiva específicamente. Vero, ¿a qué se refiere la igualdad sustantiva? Sí, bueno, ahorita que tocas el 8 de marzo, que es una fecha conmemorativa, porque recordamos o rememoramos a un conjunto de mujeres que se unió en la búsqueda de sus derechos, ¿no?, que de origen era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde murieron más de 100 mujeres por exigir jornadas laborales de 8 horas, tener algún espacio donde se les cuidara de manera segura a sus hijas e hijos, y las mínimas prestaciones que sí tenían sus compañeros varones, ¿no? Y eso les costó la vida. Incluso hay algunas teorías de que de ahí viene el color morado que identifica y que rememora a estas mujeres, y con la
el color que nos identificamos quienes nos asumimos feministas, que es el humo que salió, porque era una fábrica de textiles, y que el humo que salió de ahí era de color morado. Hay otras teorías muy rosas que dice que en esta unión, ¿no?, de lo masculino y lo femenino, con los colores que socialmente se asocian, el rosa y el azul, y que se los juntas te da morado. Pero pues yo no soy como muy partidaria de yo creo que nos quedamos con la... Sí, me gusta, bueno, yo sé que fue un algo trágico, pero yo creo que pues por estos antecedentes existen estas luchas, y por eso cada lucha tiene sus colores, y el color morado es el que representa el movimiento feminista, y es también para hacer visible no nada más una lucha, sino también cómo se han ido ganando espacios, Vero, y que en muchas áreas. Olvide que es la construcción también de la sororidad, ¿no?, de apoyarnos entre mujeres y ir tejiendo estas redes de apoyo de mujeres a mujeres, para ir jalando, impulsando a que todas vayamos avanzando. Y de lo que me preguntabas, de lo que era igualdad sustantiva, si bien la Constitución ya nos da esa igualdad jurídica, porque así dice en su artículo 4 que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, en la realidad vemos que no es cierto, ¿no? Todavía hay zonas donde la educación se prioriza para los niños, y que hay niñas, el mayor índice de niñas en situación de... pues no sé si todavía aplique como analfabetismo, pero sí de menor avance en su nivel escolar, pues siguen siendo las niñas, ¿no? Todavía hay localidades donde se prioriza la alimentación para ellos, porque los ven como fuerza de trabajo, como proveedores, y a ellas pues lo que quede, ¿no? Entonces todavía está la brecha salarial. Aquí en nuestro entorno aún hay diferencia en los pagos de los ingresos por la misma actividad. Se sigue viendo el trabajo de las mujeres como trabajos complementarios. Lo que más nos aqueja, ¿no?, el derecho a una vida libre de violencia, pues no, o sea, para nosotras sí es un riesgo salir a la calle, sí está en riesgo nuestra vida y nuestra integridad física. Creo que estos movimientos de mi primer acoso, o el Me Too, es muy claro y evidencia ese miedo que podemos entender todas las mujeres, y creo que esa es la parte que nos ayuda a embonar, que independientemente de nuestras creencias o de nuestras afinidades partidarias, pues esas violencias nos atraviesan a todas las hemos vivido, todas nos podemos identificar en ella, por eso es tan fácil encajar en el mismo discurso y poder buscar en algunos movimientos las mismas causas, ¿no?, para buscar mismos objetivos, porque todas hemos vivido ese tipo de violencias. Entonces eso es en la búsqueda de la igualdad sustantiva, sentir que tenemos esa misma oportunidad de acceder en igualdad de condiciones al estudio, a un trabajo remunerado, a que se compartan las actividades domésticas de crianza y de cuidado de niños, de niñas, pero también de personas mayores, de personas con alguna condición o alguna situación de enfermedad, ¿no?, que sea parejo, que no se sobrecargue las actividades sobre las mujeres y que eso les obstaculice también su desarrollo personal. Es una lucha de muchos años, pero además parece que vamos avanzando un escalón, Vero, y parece que retrocedemos dos, y qué importante es desde la educación ir cambiando estos usos y costumbres. Tú lo que acabas de decir son usos y costumbres, porque lamentablemente pues vivimos y nacimos en un núcleo familiar que ya tenía cosas establecidas. Yo siempre digo, y lo voy a decir, yo agradezco, y en verdad lo agradezco, haber tenido 2 hermanas, Vero, no haber tenido un hermano varón, porque yo sé que mi vida hubiera cambiado totalmente. O sea, todas las libertades que yo tuve, todos los beneficios que yo tuve, porque fui la más alborotada de mi casa, fui como la más audaz. Entonces fue la que aprendió a manejar primero un auto. Yo sé que si hubiera tenido un hermano varón, no me hubieran tocado todos esos beneficios, y de cierta manera yo como que asumí un poquito un rol protector con mis hermanas, pero pues independientemente de todo esto y de nuestros núcleos familiares, Vero,
¿qué está pasando en las universidades? Platícanos, antes que nada, platícanos un poquito cómo llegan ustedes, o sea, cómo llegas tú a ocupar no es un cargo, es a hacerte cargo de estas funciones con este grupo de otras académicas, que precisamente el objetivo es asegurar que en las instituciones de educación que forman parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas no se violente por razón de género. Sí, mira, ahorita que mencionábamos los movimientos de Mi Primer Acoso y el Me Too, creo que fue a raíz de ello. En 2018 o 2019, un grupo de estudiantes abre una cuenta en Twitter que le denominaron Yo también fui acosada en la UAS. Justo el objetivo era que se denunciara ahí a docentes hostigadores y acosadores o mismos compañeros acosadores, y pues ahora sí que buscar una ruta de atención. Y lo que sucede es que las ubican, las identifican, las amedrentan y las obligan a cerrar la cuenta. Yo tuve contacto con una de ellas, me platicó así de manera muy general, no obtuve su identificación, simplemente me contó cómo estaba la situación y que iban a cerrar la cuenta. Entonces a mí eso me preocupó mucho, porque si algo teníamos claro era que el problema era real, que había en la universidad una situación de hostigamiento y acoso sexual grave y que estaba desatendida. Entonces yo comentando con algunas compañeras docentes y trabajadoras, dijimos, es que esto hay que buscarle una salida, una alternativa. Digo, quizá nosotras estemos en mejor condición que ellas para resistir. Vamos organizándonos y vamos buscando cómo las ayudamos. En ese momento decidimos conjuntarnos, hay varias compañeras y trabajadoras administrativas en diferentes unidades, pero algunas sí manifestaban su miedo a las represalias también. Hubiera represalias, y entonces fijamos nuestro nivel de apoyo, de participación. Algunas su compromiso es simplemente que si saben de algún caso, las van a direccionar con nosotras, o les van a comentar cómo llegar con nosotras. Y al final somos 3 compañeras que hemos dado la batalla en los procesos, que nos hemos hecho visibles. Un saludo, por cierto, a mis compañeras, la maestra Ena Maldonado Longoria y a la compañera maestra Jael Alvarado Jaques, que hemos hecho un muy buen equipo. La verdad es que hemos conjuntado nuestros saberes y nos hemos apoyado para resistir esto, porque hemos tratado de cuidar y autocuidarnos. Ya si hay oportunidad te comentaré también al respecto. Y entonces iniciamos esta travesía, ¿no? Nosotros nos anunciamos públicamente en marzo del 2020 y desde ahí empezamos con las solicitudes de casos. Hasta este momento, Vero, nosotras tenemos un registro de 79 casos acompañados. Debo decir que no todos son por hostigamiento y acoso sexual, algunos son por violencia escolar, algunos son por violencia laboral y algunos otros son asesorías de apoyo por situaciones de violencia con sus parejas en casos que tienen que ir en un proceso externo. Pero los que hemos atendido por acoso y hostigamiento creo que sí son graves. Afortunadamente, también debo decirlo, que sí hemos encontrado una diferencia en esta administración de apertura al diálogo, de buscar la ruta de que se solucionen los casos. Lo que nosotros encontramos cuando llegamos con los primeros casos que acompañamos, primero el reto era que nos conocieran, que confiaran en nosotras. Digo, porque yo le decía a mis compañeras, ya hay instancias internas en la universidad, está Defensoría Universitaria, está Tribunal Universitario, están las autoridades de cada unidad académica, está la Coordinación de Igualdad. ¿Qué les vamos a ofrecer nosotras de diferente para que puedan confiar? Y entonces creo que nos hemos ganado en la evolución y con la manera de cómo hemos llevado los casos esa confianza, y lo que nosotras hemos ofrecido es ese acompañamiento, primero de no cuestionarlas, de creerles, de creer en su dicho, porque a veces lo que ellas nos contaban que enfrentaban era pues que las cuestionaban primero de
pues cómo se vestía o qué conducta tenía con el docente o o las desestimaban o desanimaban para que iniciaran sus quejas o denuncias. Y entonces nosotros lo que les planteamos, les explicamos cuál es nuestra ruta, cuál es nuestra propuesta. A cada caso le proponemos una ruta distinta según de lo que se trate. La diferencia que hemos visto es ese acompañamiento de que ya no se ven ellas solas al llegar con la autoridad a ser cuestionadas, ¿no? A ser revictimizadas o a generarles actos de incomodidad por parte de la propia institución, y que en el lugar donde se trababa, pues que se destrabe, porque en los mejores casos se lograba una recomendación de defensoría, pero la unidad académica no la ejecutaba. Entonces, para las estudiantes era como, pues nada, ¿verdad? O sea, sí, ya me dieron la razón, pero ¿y luego? Pero me dieron la razón, hubo un proceso que me desgastó también emocionalmente, soy exhibida, porque a fin de cuentas cuando una persona decide llevar todo este proceso de una denuncia, pues tiene que ser público el tema, y entonces opiniones en contra, opiniones a favor, lo que se genera ahorita con las redes también, y luego que tú les dijeran, ¿qué creen? Sí logramos, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Un dictamen? ¿Una resolución universitaria? Es una resolución que puede venir con un acuerdo. Ajá. O una recomendación, que nosotros siempre le tiramos a que sea una recomendación, porque en la recomendación también en el acuerdo van medidas de protección, pero en la recomendación va casi siempre que se separe al docente, de que ya no tenga contacto con la estudiante que denunció o con el grupo de estudiantes, y que haya rescisión contractual. Okay. Hasta ahorita hemos logrado muy pocas rescisiones contractuales. Lo que han hecho es, dicen ellos, darle una salida digna y los jubilan. Pero para nosotros el objetivo de mantener a salvo a la estudiante en su integridad física y psicoemocional, pues es el objetivo principal, y eso va avanzando. Me gustaría compartirte, pero no sé cómo estamos con él. Pero adelante, mira, yo creo que es bien importante, porque más que nada yo creo que hay que entender y hay que reflexionar que lo que ustedes están haciendo en la universidad es lo que se tendría que estar haciendo en todas las instituciones de educación, independientemente de que se tenga un comité de equidad de género, Vero, que se tenga de cierta manera alguna figura en ese organigrama. Sí es importante que exista un poco más de rigor. Sí, de hecho hay un informe que da el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, que ahorita es 2018-2020, donde hace 14 recomendaciones a la universidad de qué tiene que mejorar justamente para impulsar la igualdad sustantiva, ¿no? y la igualdad de género. Dentro de estas 14 recomendaciones, pues viene así de manera muy general, las que me acuerdo ahorita de manera rápida, una armonización a su legislación, y justo ahorita que estamos en un proceso de reforma universitaria debería estarse atendiendo, y me parece que por lo menos no está contemplado, pero eso implica, aparte de la ley orgánica y el estatuto, reformar todos los reglamentos internos, ¿no? en cuanto a su estructura, de que lleven políticas institucionales, pero que también haya cambios en el lenguaje, que se vaya incluyendo este lenguaje inclusivo, que se desmasculinice, que deje de ser sexista, que haya mecanismos para atender la violencia de género, especialmente el acoso y el hostigamiento sexual. Nosotras hemos propuesto una ruta de atención que es con la que estamos trabajando, y por lo menos ha sido probada que está funcionando, ¿no? Donde principalmente lo que se requiere es una coordinación institucional, porque pues cada área andaba por su lado, pero eso te permitiría además que haya claridad en saber quién te puede atender, quién es la autoridad que te debe atender, esa autoridad, cuál es la investigadora y cuál es la sancionadora, y cuáles son las sanciones que puede recibir ese docente agresor o ese compañero acosador. Esa es la propuesta que lleva en la ruta. Tenemos una propuesta también de protocolo, específicamente porque algo que tiene nuestra universidad, a diferencia de otras, es que tenemos población de todas las edades.
Por tener el CECIUAS, que es la estancia infantil, tenemos población de 0 a 6 años ahí, ¿no? Luego tenemos la secundaria de 11 a 15 años, y las preparatorias donde la mayor número de su población pues son menores de edad, y la situación de violencia en menores pues tiene un trato totalmente distinto y deben de tener medidas totalmente distintas. Y entonces nosotros encontramos casos ahí donde ponían a hacer acuerdos al docente denunciado con una estudiante de 17 años, ¿no? De preparatoria. O ponían a hacer un acuerdo de mediación al docente con la compañera que había agredido, de cualquier tipo de agresión. Entonces hay cosas ahí que se tienen que recomponer. Y bueno, me gustaría comentarte sobre todo casos ahorita de los más recientes que están pendientes en esta parte de apertura al diálogo que hemos encontrado ahora en esta nueva administración, de que se han resuelto un poco más. Sin embargo, creemos que todavía hay cosas que se atoran ahí, porque ¿qué hemos encontrado? Protección de agresores en muchos casos, que lo que hacen es cambiarlos de unidad y lo que se llevan es el problema a otra unidad académica, como si en la otra no hubieran a encontrar jovencitas y que a veces son más vulnerables, ¿no? Hemos encontrado esta justicia selectiva que si es un docente denunciado que no pertenece al grupo político de la administración, en 3 patadas resuelven y hay rescisión contractual, pero si es de su grupo, pues buscan la manera de cómo protegerlo, lo cambian, le dan largas y más, y no se resuelven. Y entonces en estos voy a comentarte casos que considero importantes, porque son violencias que tenemos que hacer visibles, pero también reconocer que se están atendiendo, ¿no? El caso 1, cámaras que encontraron en los baños de la Unidad Académica de Estudios Nucleares. Ahí se atendió rápido, se emitieron medidas de protección para las estudiantes que consistieron en separar al docente denunciado, que no tuviera contacto con ellas, y si eran sus tesistas, que se les cambiara de tutor. Y pues lo que esperamos nosotras ahí es que se cierre con una rescisión contractual de ese docente. En el caso 2, que es ahora sí que una denuncia por misoginia y violencia de género contra un docente de estudios del desarrollo. Ahí también obtuvimos una recomendación por parte de Defensoría Universitaria con medidas precautorias que implicaba la separación del docente, que no tuviera contacto con las estudiantes denunciantes, y que se recomienda ahí además que ya no se contrate con nueva carga a ese docente. ¿Qué hemos encontrado ahí? La resistencia a acatar esa recomendación. Entonces, hay un docente que se asume como su representante y no tiene ningún cargo ahorita, pero está levantando firmas como si respetar el derecho a una vida libre de violencia se tratara de votos. De ¿no? votar, como si fuera algún tema partidista. Se definiera a raíz de firmas. Y entonces ahí lo que estamos pidiendo es que se haga efectiva y se acaten las recomendaciones de Defensoría Universitaria. Y tenemos un caso que sí está un poco atorado, que es de extorsión de un docente, de un tutor a su tutorada, que les obligaba a que le entregaran un porcentaje de su beca. Son estudiantes además de alto nivel en las ciencias duras, en las ciencias básicas, con todo lo que implica que una mujer permanezca en esa área y que además viva este tipo de violencias, ¿no? Y ahí está en espera, está atorado, ahí estamos en la espera de que haya una resolución por parte de Defensoría con recomendación y que vaya también con rescisión contractual. El docente, con esta parte que digo que se dirimen como por votos, por afinidades, emite un documento a varias áreas y dice, pues es que yo ya les pregunté a mis cuates de la unidad, dicen que sí cometí una falta. Es como el club de todo dinero, ¿verdad? Pero que lo que sí es muy grave es la estudiante que me denunció porque está dañando mi trayectoria. Entonces solicito que se le sancione a ella. Sí, está poniendo en riesgo mi nivel
Así es, así es. Y hay otro caso pendiente también de una docente que vivió una agresión física en un evento deportivo, y también por lo que los docentes son cuates de quienes están ahorita en la administración y no han emitido la recomendación correspondiente, ¿no? Cuando hay ahí los elementos probatorios de ello. Y tenemos uno pendiente de cuando inició pandemia, se solicitó una recomendación, una intervención urgente por estudiantes de la comunidad LGBT, estudiantes trans, que solicitaban que se les respetara su identidad de género al momento del pase de lista, ¿no? Ellos tenían claro lo que implicaba su proceso legal y todo, y solamente pedían que se les llamara como ellos habían asumido y ellas habían asumido su identidad en el momento del pase de lista o cuando se les llamara a la hora de clase. Y hubo una resistencia tal, o sea, basada solo en prejuicios. Se logró ahí de inmediato una recomendación directa a la unidad académica y se atendió en su momento. Sin embargo, quedó pendiente por el tiempo de pandemia una recomendación para otras unidades académicas que estaban con igual situación y una recomendación general. Y lo que estamos pidiendo ahí es una política institucional donde se garantice el respeto y el reconocimiento de los derechos a la comunidad trans y se respete su dignidad humana, deje de haber atentados a su dignidad humana y actos de discriminación, de exclusión, incluso de expulsión. Estamos acompañando un caso ahí ahorita del Museo de Ciencias, donde hubo un problema fuerte por discriminación y expulsión y vulneración a los derechos escolares y humanos de quien estamos acompañando. Bueno, mira, quiero aprovechar pues para mandar saludos aquí a las personas que se están conectando. Ya saben, si tienen preguntas o cualquier tema, háganlo ahorita que está aquí Vero. Vero es la experta y puede orientarles, porque independientemente de que estén también en otra universidad, es importante que ustedes conozcan estos elementos y empiecen a denunciarse esos casos, porque tal como lo comentaba Vero, ¿cómo empezamos a tomar acción cuando realmente empezamos a denunciar? Cuando se empiezan a exhibir estos casos en las instituciones de educación, es cuando realmente es así como que se enfoca en el problema y se empieza a trabajar. Si seguimos callándonos y no diciendo lo que está pasando, pues nunca vamos a avanzar a procesos como los que ya tienen en la universidad, y que Vero dice, a pesar de que ya existe estos procesos a seguir, pues todavía tenemos que emitir estos protocolos, Vero, porque tú lo dices, sí, hacemos una recomendación, pero necesitamos que realmente exista un protocolo que aplique ahora sí a todas las unidades académicas que son parte mínimamente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sí, y que toda la población universitaria los conozca y tenga claro qué ruta va a transitar y qué es lo que va a obtener, que ahorita no hay claridad en ello, ¿eh? Si alguien denuncia, pues su lógica le dice que debe de denunciar con la autoridad de su unidad académica, pero ¿y si ahí no le atienden, a dónde va? ¿Y con qué autoridad? Y si esa autoridad tiene la competencia para hacer una investigación y para emitir una sanción. Entonces, eso es lo que pretendemos, que haya una ruta de atención y un protocolo que sea específico para la atención a la violencia de género y principalmente a acoso y hostigamiento sexual, por esta diversidad de edades, ¿no?, de población que tenemos. Sí, qué complicado. Y qué bueno, te adelantaste a cuando yo te iba a preguntar que si tenías casos que le pegaran directamente a nuestra población LGBTQ+, pero mira, aquí tengo saluditos. Liz Echeverría, saludos a mi querida maestra Verónica, logramos el posgrado de equidad de género. Bueno, y de hecho aquí está un saludo para Darío. Darío es una persona no binaria que también ahí tiene este proceso que comentaba Vero, que ocurrió en el Museo de Ciencias y que precisamente por no respetar su identidad fue víctima de esta violencia y de estas agresiones, hasta que ahora sí que la consecuencia más grande fue que le expulsaran de este grupo, ¿no? De este espacio de divulgación científica. Sí, ahorita incluso se han ampliado las vulneraciones a Darío, porque no solamente lo expulsaron del grupo Quarks,
sino que tuvo represalias porque este docente además le daba clases y ahora está en riesgo la liberación de su servicio social, que es por lo que vamos a ir, ¿no? Que se atienda eso, se le respeten sus derechos escolares y se reivindique su respeto a su dignidad humana. Y de hecho aquí está Darío conectado y nos hace esta pregunta, Darío, que si podrías dar más información del posgrado de equidad de género del que comenta Alice Echeverría. Bueno, en la universidad hasta ahorita está en pláticas, lo que es en la UAS. En UPN está la especialidad en estudios de género en educación, altamente recomendable, de la cual somos egresadas de la especialidad en estudios de género en la educación. Es un programa y la verdad se los recomendamos, sí. No nada más, y ojo, el tema de género no es exclusivo para las mujeres. Así es de verdad es un programa académico que te transforma la vida, te transforma la manera de ver el mundo y que de verdad nos hace ver cambios. Ya no puedes ver la vida de la misma manera después de transitarlo. Acá en la universidad hasta ahorita no tenemos programas en estudios de género, hay algunos ejes de investigación en algunos programas académicos, pero como tal un programa académico en estudios de género hasta este momento no hay. Lo que tenemos es la promesa del rector desde que entró de que ya ahora sí. Sin embargo, vemos que entran y se autorizan otros programas y sigue en stand-by, pero bueno, en cualquier foro que me pare siempre le recordaré, rector, ahí está ese pendiente, ¿no? Es importante. Y pasando un poquito a otro tema, Vero, yo creo que ahí sí nos está quedando un huequito ahí, o sea, qué importante es empezar también a llevar estos temas de diversidad sexual. Tú que estás dentro de la universidad y que quienes pertenecemos a colectivos siempre pues estamos en la búsqueda constante de que las universidades nos abran sus puertas para llevar nuestros temas. ¿Cómo van ahí en temas de diversidad? ¿Se está pensando en algún programa integral para educar en la diversidad? ¿Qué se está trabajando? ¿Tienen algo pensado? ¿Qué sabes tú, Vero, tú que andas ahí, tú que estás en esa institución? Pues hasta ahorita, así como parte de, o sea, y exactamente igual que con los estudios de género, hay algunos ejes de investigación en algunos programas académicos y que además esos ejes se abrieron también a raíz de la exigencia de estudiantes que llegaron a esos programas, más que de la visión del propio grupo académico, ¿no? De la propia institución. Entonces está pendiente, igual que los estudios de género, que quizá pudieran ir en un mismo programa, ¿no? Con líneas y ejes distintos, pero sigue siendo un pendiente, sigue siendo una constante. Lo que sí, alguna vez que platiqué con el actual rector, me dijo, yo estoy abierto a las posibilidades, si hay organizaciones, si hay colectivos que tengan un problema, un tema en particular, pues que se acerque, ¿no? Siempre estaré abierto a eso. Hay que hacérselo efectivo. Sí, hay que hacérselo efectivo. Y por eso te preguntaba, Vero, porque las oportunidades que hemos tenido hablando de instituciones de educación, yo te lo pongo, que la mejor manera de entrar con los temas de diversidad sexual siempre es entrar a través de los comités de equidad de género o a través de las áreas que de cierta manera están trabajando por políticas a favor de la equidad o la igualdad de género o la igualdad sustantiva. Yo te pongo un ejemplo bien sencillo, en el Politécnico Nacional. Ahí existe específicamente una red de género y a través de la red de género fue como nosotros nos invitaron a que también les interesaba que lleváramos estos temas, porque a través de la red de género se abrió también otra red que es específicamente para estudiantes, docentes o administrativos que forman parte de la diversidad sexual. Entonces yo creo que por ahí tenemos que ir caminando, pero sí también no dejemos solas a las instituciones. Yo creo que eso también tú, Vero, que también estás y eres activista y que a veces te toca estar del lado de la academia. Bueno, siempre estás más del lado de la academia y es lo que me gusta, porque siempre es como dar el sustento de todo, o sea, ¿por qué? Porque existen estos estudios, porque tenemos estos datos, porque existe esta legislación, porque existen estos organismos internacionales, estos tratados internacionales que México tiene que adoptar. Pero qué importante también es que las organizaciones de la sociedad civil lleguemos a las universidades con propuestas.
Sí, y justo ahorita que dices esto, ahorita que te mencionaba de las 14 recomendaciones que tiene la universidad, justo una es esa, que si bien tiene un área que se conoce como coordinación de igualdad, pues no está más que de pincitas agarrada de ahí de rectoría, porque en el organigrama sigue apareciendo hasta este momento como oficina de atención a la mujer universitaria. Con el paso del tiempo, por práctica, se le nombró coordinación de igualdad, pero es un espacio que no tiene un reglamento que defina sus atribuciones. Debería ser el órgano impulsor de una política de igualdad al interior de la universidad, que estuviera ahora sí que observando, vigilando, pues revisando, ¿no?, cada programa, la transversalización de la perspectiva de género y de todas las diversas perspectivas, ¿no?, perspectiva de infancia por la población que tenemos, y de todas estas interseccionalidades poblacionales que existen, ¿no?, y que están dentro de la universidad. Entonces, esa es una exigencia también dentro de estas 14 recomendaciones, que ese espacio se fortalezca con presupuesto propio, pero con atribuciones y funciones bien definidas, porque hasta el momento pues no las hay, y defina bien, creo que nadie sabe exactamente de qué se encarga esa área. ¿De qué depende, Vero, que estas recomendaciones que se le hacen, pues ahora sí, supongo al órgano máximo de la universidad o al rector, de qué depende que estas recomendaciones se acaten o no se acaten? ¿Es de la voluntad del rector, o hay alguna manera en que se pueda hacer un poquito obligatorio el asunto? Yo creo que va a tener que alcanzarlos la ola, porque si hay, si bien nosotras como académicas y como activistas hemos hecho algunas exigencias, pues lo que encontramos, sobre todo en este pasado periodo electoral, ¿no?, donde exigíamos que las planillas se inscribieran de manera paritaria, de que se respetara el principio constitucional de paridad y demás, y pues nos mandaron al queque con el argumento de que pues eran autónomos y ellos sabían cómo, ¿eh? Lo que sí encontramos también es que hasta este momento no hay un mecanismo de defensa, porque si bien hicimos ejercer nuestro derecho, afuera nos dijeron, no, pues es que la universidad tiene sus propios mecanismos y entonces atiéndase desde adentro. Sí, pero adentro te dicen que a ellos no les interesa atender, entonces ahora ¿quién nos atiende? ¿Quién nos resuelve? Entonces es esa parte entre la voluntad y lo político, pero también esta inercia de que si bien sí es cierto que la universidad es autónoma, pero no es la república libre de la universidad, ¿no? O sea, no tiene esa libertad así de... Exactamente, es autónoma para elegir sus órganos, es autónoma para ejercer la libertad de cátedra, para impulsar sus planes y programas de estudio, pero no es autónoma para no respetar la ley. Entonces hay leyes por encima de nuestra propia ley orgánica y estatuto general, que son las leyes estatales, la Constitución y los tratados internacionales. Entonces va a tener que acatarlos en algún momento, va a alcanzarlo a esa parte. Estas exigencias externas, que además ya viene desde ANUYES, esta que te digo, estas 14 recomendaciones de este observatorio viene de CONABIM, de Secretaría de Gobernación. Digo, entonces le va a llegar por todos lados. O sea, por más que le intenten así como que rodear y dar la vuelta, así como que maquillar, o sea, va a llegar un momento en que lo van a tener que acatar, se van a tener que convertir finalmente en políticas públicas, porque eso vamos. La obligatoriedad va a tener que llegar en dos vías, por la vía legal y por la vía de acceso al presupuesto, que creo que es la que les va a doler, es la que pega. Siempre cuando tocas el presupuesto es donde pega. Gracias, Vero, por habernos compartido qué importante, pero también qué importante es que las mujeres denunciemos. Si somos, yo creo que todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia, y recordar cuando fuiste víctima es volver a vivir esa historia. No se nos olvida. Yo se los digo, yo ahí tengo también mi historia de acoso, hostigamiento laboral, sexual, intento de violación donde yo trabajaba. Cuando me preguntan por qué dejaste de trabajar en gobierno del estado, ¿qué creen? Pero es ahí donde eres vulnerable, no existen políticas públicas, se cuidan en el club de Toby quienes actúan y hacen este tipo de actos,
pues son personas que tienen mucho poder político y al final del día, pues los mismos titulares te dicen una frase tan tonta como, pues yo le recomiendo que no diga nada porque esa persona tiene mucho poder político y la más perjudicada va a ser usted. Sí, sí, creo que esa historia la conocemos muchas. Esta pregunta me han hecho en muchos espacios, ¿qué hay ahora que no había antes? Que ahora sí denuncian las mujeres y antes no. Digo, creo que para empezar tenemos acceso a más información, pero también tenemos los frutos de todas esas mujeres que están antes que nosotras, que han hecho una lucha por cambiar también las leyes, por crear tipos penales, y ahora nosotros los tenemos, ¿no? Por eso podemos denunciar acoso y hostigamiento, porque ya es a un tipo penal, porque las universidades están obligadas a dar atención a estas denuncias, a garantizar, digo, que Belén do Pará y CEDAW nos dan los dos marcos para los máximos derechos, que es el derecho a una vida libre de violencia y el respeto al principio de igualdad. Digo que esas son ahorita nuestras banderas para impulsar y para caminar hacia el avance de la igualdad sustantiva. Digo, entonces eso es lo que tenemos ahora, que cuando yo era estudiante, que también vivía esas violencias, no lo tenía. Quizás decías, es que esto no está bien, ¿verdad? No puede estarme pasando esto, pero no sabías cómo ni por dónde. Y si acaso ibas pues no, eso no es delito, o sea, eso no procede. Y sabes que, fíjate, qué lamentable, bueno, yo te reconozco, Vero, el trabajo que están haciendo ustedes, que a pesar de ser un equipo de tan pocas personas, están haciendo una gran labor, y que ya quisiera yo que eso nos hubiera tocado también cuando fuimos estudiantes, existiera eso, y también a muchas personas, porque híjole, cómo me llegaron temas de amigas, de primas que fueron víctimas de acoso, de hostigamiento por parte de los docentes, y que no existían ustedes, Vero, y que a fin de cuentas no pudieron hacer nada, tuvieron que aguantarse, porque si no te titulabas, no salías, las represalias que ya conocemos, entonces te agarraron de su puerquito y te van a hacer la vida miserable, porque ese docente te va a volver a dar clase en el siguiente grado, y entonces era mejor quedarse calladito. Sí, y si te atrevías a denunciar, pues luego llegaba, me denunciaste, pues ¿qué crees? Que aquí el que manda soy yo, ¿no? Y así te va a ir. Digo, entonces era de verdad que aunque aún hay revictimizaciones y se generan actos de incomodidad, yo creo que por mucho desconocimiento, porque ese es otro factor, no tenemos gente que esté capacitada debidamente, profesionalizada en estos temas, en los espacios de atención de la universidad. Entonces siguen actuando igual como cuando ellos estudiaron, ¿no? Y me atrevo, bueno, soy responsable de lo que voy a decir, por ejemplo, quien está ahorita como en la presidencia de Defensoría, ¿no? Que sigue actuando como cuando él se formó, y le hablas de derechos humanos, que es otro parteaguas a partir de 2011, y pues se queda como en blanco, o sea, ¿de qué me estás hablando? Déjame eso de qué me estás hablando, como dice, no, yo siempre lo he hecho así, no me vas a venir tú a decir ahorita cómo, ¿no? Entonces, esas son fallas que... Es la resistencia, Vero, es la resistencia al cambio, que tiene que ver con todos los temas. Y también, sí es cierto, tú dijiste algo en lo que hemos concordado desde el 2011, el que entrara el tema de derechos humanos tan importante, ha abierto esa ventanita para poder también de cierta manera fortalecer nuestras luchas desde el activismo. Tenemos muchas cosas que poderte preguntar, Vero, y queremos que también consideres este espacio como un espacio en el que tú puedas aprovecharlo cuando tú tengas alguna información importante que quieras transmitir, pero también hablando específicamente del activismo, ¿qué se está preparando para el 8M en Zacatecas? Este año, por cuestiones de agenda y de andar en otras cosas, no he estado tan involucrada en la organización de la marcha. Sé que está la marcha y que vamos a marchar, eso sí, o sea, lo que sí tengo seguro es que voy a salir a marchar, y la marcha está programada para el día 8, salida de ingeniería por colectivas y con las mismas exigencias, ¿no?, de reivindicación de los derechos de las mujeres. Ahora sí que yo creo que cada año va creciendo esta exigencia por el derecho a una vida libre de violencia, porque vivas nos queremos, porque no queremos que nos falte ninguna hermana más, porque no queremos que haya más compañeras mujeres desaparecidas. Entonces la exigencia sigue siendo esa. Digo, la marcha está para el día 8 a partir de las, híjole, se me fue ahorita la hora de la cita,
pero en ingeniería. Y está la organización de llegar, terminar en Plaza de Armas y leer ahí los manifiestos de las colectivas que así lo requieran, porque además cada colectiva también tiene sus exigencias en específico, ¿no? Si son madres jefas de familia, mujeres lesbianas, madres jóvenes, estudiantes, o sea, cada colectiva va teniendo sus propias exigencias. Yo voy a marchar con la Red Plural de Mujeres. Un saludo también a mis compañeras de la Red Plural. Un saludote a las maestras, un saludo a nuestras maestras, Vero, un saludo a la maestra María Luisa, un saludo a la maestra María Elena, que son precisamente de la Red Plural de Mujeres y que realmente pues fueron quienes han abierto este caminito aquí en Zacatecas, y qué afortunadas pues deben de sentirse también las mujeres más jóvenes, de sentirse arropadas todavía, ¿no?, de estas grandes feministas. Sí, pero pues me comprometo a indagarla ahora y a escribirla ahí en tu red, para no dar datos falsos, pero la verdad es que esperamos que sea tan magnífica como ha sido en años anteriores y que se haga eco de la participación y que logremos que avance, o por lo menos no retrocedamos en el respeto a los derechos de las mujeres. Es importante, es una lucha que es muy importante por todo lo que está ocurriendo, también tú lo acabas de decir acertadamente, Vero, la inseguridad que nos está pegando por todos los ejes y por todos lados, pero pues también donde las mujeres somos más vulnerables. Siempre cuando pasa algo, las mujeres terminamos siendo las más vulnerables. Entonces, ya lo saben, este 8 de marzo hay que salir a marchar, hay que salir a defender nuestros derechos y, como lo decía Vero, a levantar esas exigencias. Y en verdad qué importante es que exista la representación de cada grupo de mujeres, porque todas las mujeres somos diversas, porque las mujeres tenemos diferentes necesidades de acuerdo a nuestro contexto, y qué importante que existan tantas colectivas que se unen para organizar esta marcha del 8M y que en ese manifiesto pues van redactadas y van plasmadas pues todas esas exigencias. Así y son exigencias, no es como una carta de si quieres o no quieres, son exigencias porque son cosas que se tienen que ya estar aplicando y que se tienen que estar cumpliendo. Vero, ¿algo más que quieras aprovechar para comentarnos, aprovechando ya nuestros últimos minutillos? Sí, pues nada más refrendarles que el grupo de acompañamiento a las mujeres de la comunidad universitaria sigue activo y que nos encuentran en la página de Facebook Orientación Acoso UAS. Ahí nos pueden dejar algún mensaje vía inbox, nosotros nos comunicamos y atendemos e iniciamos la ruta de atención para quien así lo requiera. Y pues bueno, espero en algún otro momento venir a platicarte de que estos casos que están pendientes se resolvieron satisfactoriamente para las denunciantes, y que si hay algunos otros pues seguiremos igual. En algún momento alguna autoridad en la universidad nos dijo, bueno, ¿y ustedes qué champulas patrocina? Pues la verdad es que si ustedes se coordinan y hacen bien su trabajo, nosotras no tenemos ni por qué andar aquí. Entonces esperamos de verdad que así que nos hemos conformado como un equipo, esperamos que llegue el momento en que no tengamos que existir. Eso es lo que hemos dicho, fíjense, eso mismo que dice Vero, es lo mismo que hemos dicho del movimiento de la diversidad sexual. En el momento en que realmente existe igualdad para las personas de la diversidad sexual, no va a existir el activismo y no tendríamos por qué estar luchando. Y lo mismo que dice Vero, en el momento en que realmente se garantizara la no violencia por razón de género desde las instituciones de educación, ya no existiría todos estos procesos que tienen que llevarse a cabo, que implican trámites. Ustedes saben lo que implica, o sea, estamos hablando, a ver, porque tú eres abogada, doctora, Vero es abogada, imagínense, yo las leyes es así como que digo, no inventes, pero ¿cuánto tiempo en promedio se lleva un proceso de estos, Vero? Mira, creo que aquí en este equipo que hemos conformado, por ejemplo, la maestra Ena se encarga de acompañar los casos así de manera presencial. Cuando podemos las dos, lo hacemos las dos, pero casi siempre ella, por el asunto yo de mi trabajo, y ella está jubilada. Yo me encargo de elaborar los documentos de queja, de contestación, etcétera, todo lo que se tenga que responder, yo me encargo de ello.
y la compañera Jael se encarga cuando tenemos que hacer los casos mediáticos de convocar a medios, de realizar infografías, de darnos conectividad con espacios de medios informativos, ¿no? Ella se encarga de toda esa parte. Pero un caso en sí, para elaborar un documento, yo me puedo tardar, dependiendo también tengo que priorizar, ¿no? La premura, checar los tiempos, que no se nos pasen los términos y demás, pero me puedo tardar hasta 3 noches para elaborar una queja, digo, porque además lo trabajo en mis ratos de ocio. Que son muy poquitos, pero en un proceso interno dentro de Defensoría la ley dice que en 15 días te tienen que dar respuesta, pero tenemos casos como esta de la maestra que te dije que recibió agresiones físicas y verbales, hace 1 año que ella interpuso su queja y no hay una resolución, ¿no? El caso que te comentaba de los baños, pues interpuso y ahí sí, en 15 días ya estaba resuelto, entonces el tiempo realmente, sí. Ahora sí que dependiendo del caso y dependiendo de la importancia que le den al caso, porque a fin de cuentas, si me interesa este caso y le va a hacer ruido, me va a hacer ruido. Nosotros, dependiendo, también hacemos la valoración si solamente lo llevamos de manera interna o se hace interna y externa según la gravedad de la situación, y entonces cada instancia lleva sus propias vías. Hay uno que se resuelve quizá así en promedio, estaríamos hablando de 6 meses. Entonces imagínense lo que implican 6 meses y también lo que implica cualquier proceso jurídico, legal, Vero, pues que tienes que estar al pendiente, si te citan a una audiencia o si te citan a, no sé, conciliar, no sé si dentro de los procesos también existen esos procesos en que tengan que acudir a algo. Nosotras, dependiendo también de la situación, valoramos el nivel de empoderamiento de cada una de las denunciantes. Hay quienes sí pueden enfrentar ciertos procesos solas, hay otras que no, las tenemos que acompañar hasta entregar un oficio administrativo por el grado de hostilidad y de violencia que le han generado, que a veces les dificulta hasta hacer trámites administrativos, y entonces las acompañamos así como a todos lados, somos su sombra. Como guaruras, literal. Acá en el área externa, nosotros no le entramos como representantes legales. El proceso lo lleva, por ejemplo, si hay una denuncia en fiscalía, son las propias fiscales que llevan ese proceso. Nosotras solamente somos observadoras y acompañantes del proceso, estar allá pendiente de que no se atore, de que no se vulneren los derechos, de que vaya caminando. Ese es nuestro trabajo externamente. No le entramos como representantes legales al proceso jurídico como tal, hasta este momento. Pues es mucha chamba, Vero, tú lo has dicho, mucha chamba, mucha preparación, porque también para entrarle a estos temas hay que leer mucho, hay que seguirse preparando, hay que seguirse actualizando, porque así las leyes van evolucionando, las leyes van cambiando, las leyes se van adecuando a las necesidades y a las exigencias de la sociedad y de los grupos. Y a cada caso es totalmente distinto. Entonces, gracias, Vero, por habernos acompañado a este programa. Qué importante el tema, qué importante es que hagamos conciencia y qué importante es que no violentemos. Yo siempre he dicho esta palabra de cultura de paz, Vero. En el momento en que se genera violencia en cualquier espacio, en ese momento se generan cosas negativas. Entonces, no permitamos que nuestros espacios se conviertan en espacios violentos de ningún tipo. Somos personas independientemente de cualquier circunstancia o condición, y no nos violentemos, porque entonces ahí ya perdemos totalmente todo. Entonces, gracias, Vero, gracias a quienes estuvieron ahí conectándose. Recuerden, este 8 de marzo marchamos las mujeres porque se cumplen estas exigencias y porque también realmente se logre la igualdad sustantiva. Y tú lo decías, o sea, podríamos contar miles de casos, Vero, pero a mí también me tocó el tema de haber trabajado en una empresa y a las mujeres nos pagaban menos que a los hombres por ejercer la misma chamba, y nosotras, las que éramos mujeres, bueno, somos mujeres, perdón, las que estábamos trabajando ahí, que éramos mujeres, éramos 2 mujeres y eran 8 hombres. Nosotros pensábamos que ganábamos lo mismo hasta que les preguntamos, porque se empezaron a quejar. Bueno, nos empezamos a quejar todos del sueldo, porque la friega era mucha, la exigencia. Y cuando nos dijeron lo que ganaban, nosotros nos volteamos a ver así de, ¿qué onda? A nosotros por ser mujeres nos están pagando menos.
y ¿sabes qué era lo peor? Que la jefa era mujer. Sí, ahí es todo un tema. Te digo que aquí nos da para hablar en muchos programas sobre cada una de todas estas temáticas que vayamos sacando. Digo, pero por ejemplo nosotras también hemos acompañado casos donde en las unidades donde ahora hay directoras, hemos tenido más confrontación y más dificultad para solucionar, pero también entendemos esta manera de cómo nos han formado, que nos llevan a actuar y que a veces creemos que para entrar a ese mundo de hombres necesitas comportarte igual que ellos, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera son conscientes de eso porque que es toda esta parte, bueno, voy a ser igual, ahora puedo ser igual a ellos, y voy a ser igual en qué, y empiezas a ver cuáles son mis referentes hombres que tengo a mi alrededor, y pues esos son los comportamientos que quieres o que vas a igualar porque esos son tus referentes, y entonces tenemos ahí un asunto totalmente... Todo el tema de las mujeres que llegan a los puestos de toma de decisiones de poder y que lo que menos hace es adoptar la sororidad, esta palabra tan importante que es lo que tú decías, ¿no? Echarnos la mano, si lo decimos en palabras sencillas, echarnos la mano y apoyarnos entre mujeres. Voy a ocupar un programa especial, decirte que a nosotras nos denunciaron como grupo de acompañamiento una compañera docente, y dentro de cuando me notifican que por agresiones diversas, yo dije, ¿y eso en qué parte del código dice? ¿Va? Y dentro de esas agresiones era mi presencia intimidatoria y mis miradas retadoras. Entonces, eso no es lo grave, que me hayan denunciado por ello, sino que el Tribunal Universitario le haya dado admisión a esa demanda y ya haya resuelto, haya caminado, ¿no? Me emitieron una sanción, una resolución sancionatoria con amonestación pública y una apercibimiento para dejar de realizar este trabajo de acompañamiento y de ingresar a los espacios universitarios. Y estuvimos tentadas, fuimos denunciadas la maestra Ena y yo, estuvimos tentadas a no defendernos solo porque yo quería ver cómo me ejecutaban la amonestación pública, que además es violatoria de derechos, ¿no? Que está en nuestra ley orgánica y es violatoria de derechos, pero yo quería ver cómo me amonestaban públicamente. Pero pues bueno, decidimos defendernos, autodefendernos, y sí, les obligaron a emitir nueva resolución absolutoria. Pero qué importante es que tuvieras tú esos elementos, como tú dices, yo estoy esperando, es así como que yo estoy esperando que me tires para yo sacar mi escudo y contrarrestarlo con herramientas, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que te ha llevado a ti, Vero, a poder tener esa seguridad, pues tanto conocimiento, tanta preparación, seguir leyendo, estarte actualizando, participar en foros? Y también yo creo que has hablado algo bien importante, que importantes también son las redes, ¿no? Las redes de apoyo, las redes de organizaciones como la Red Plural de Mujeres, no es la única red, pero qué importante es que se puedan articular estos esfuerzos entre otras organizaciones de la sociedad civil, y que cuando, por ejemplo, tienes alguna duda en un tema, pues nos podamos dirigir con las expertas. Y específicamente cuando tenemos algún tema por ahí en temas de diversidad sexual o violencia de género o algo, pues yo sí molesto ahí a Vero, ay, discúlpame, yo ahí sí le mando el mensajito a Vero y le digo, Vero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas? Porque también es importante siempre acercarnos a las personas que saben, Vero. Sí, yo también lo hago, definitivamente que sí. Cierto que sí, ya son muchos años de preparación. Siempre fui la niña ñoña en la escuela, o sea, a mí me gusta estudiar ya por naturaleza, por formación, creo que así me nacieron, diría mi hijo. Como que el Vero es sinónimo de ñoñez. Sí, realmente. Entonces, ya llegó un punto en que dije, bueno, ¿qué hago con este bagaje de conocimientos? Y quizá en ese transitar por la vida, de pronto te enfrentas o te encuentras en una situación que dices, pues le entro por aquí, porque me cuido, me autocuido y ayudo. Y con el grupo de acompañamiento, y me lo han preguntado, pues tú qué, o sea, ¿qué ganan ustedes con eso? ¿Quién las financia? Nadie nos financia. Digo, nosotras le invertimos de nuestra bolsa para las copias, lo que se requiere para elaborar los documentos de queja. Hemos llevado a estudiantes a sus municipios, porque cuando vienen a hacer una denuncia y están aquí todo el día, a las 8 de la noche vamos saliendo de fiscalía, y pues ahora como ya no hay que les digas, bueno, pues gracias, ¿verdad? Váyanse a su casa, y pues vamos y las llevamos hasta su municipio. Y bueno, todo eso corre por nuestra cuenta. ¿Cuál es la satisfacción? Ver
a ellas que recuperan su proyecto de vida, verlas que nuevamente, cuando las encontrábamos así, con una voz minimizadas, chiquitas que no podían ni siquiera expresarse, a luego verlas, es que sí se puede, es que yo les digo a mis compañeras que si denuncian sí hay quien las escuche, o sea, ver esa parte, ese cambio en ellas y que puedan retomar nuevamente las decisiones, tomar decisiones en su vida y seguir su proyecto de vida en un espacio seguro. Y claro, ¿verdad?, que más gusto nos da cuando se sancionan a los agresores. Digo, pues esa es la única satisfacción que tenemos hasta el momento. Pues hasta aquí llegamos. Vamos a tener a la maestra Vero, a la doctora Vero en más programas porque hay que seguir aprendiendo, Vero, pero también, mira, quiero aprovechar porque aquí hay 2 saludos muy importantes. Bueno, dice Luristeya, no sé quién seas, pero dice: doctora Aguilar Vázquez, Verónica, felicidades. Y también un saludo desde aquí a la maestra Adriana Rivero Garza. Felicidades, doctora Verónica Aguilar Vázquez, excelente entrevista, excelente trabajo el que realizas en la UAS. Entonces, pues desde ahí el reconocimiento a tu trabajo y lo que estás haciendo, pero pues ya nos tenemos que ir. ¿Qué creen? Nos tenemos que ir. Vero, un mensajito para despedir breve. Pues nos vemos el 8 de marzo y recuerden, vamos a marchar por la reivindicación de nuestros derechos. Ya saben, hay que marchar este 8 de marzo. Nos despedimos. Esto fue Resistencia LGBTQ+ MX.